volviendo a la comparación que hicimos al inicio. Los Anunnakis, la historia de los Anunnakis o de los sumerios, nos dice que los Anunnakis crearon al hombre para que el hombre estuviera esclavo, fuera un esclavo, un productor y un sustentador para esa civilización de seres superiores, de ángeles, de extraterrestres, digamos como le llamemos, porque todo lo que esté fuera de la esfera terrestre es un extraterrestre. Así como los ángeles bíblicos o todos estos seres que se presentaron dentro de la Biblia pertenecen a una esfera de lo extraterrestre. Entonces, ellos dicen que el hombre era esclavo dentro del jardín. Y la Biblia nos dice que el hombre estaba dentro del jardín y que fue puesto en el jardín para producir, para labrar, para hacer todas estas cosas. No dice que era esclavo, pero en cierto término el hombre dentro del huerto del Edén era un esclavo. ¿Por qué? Porque el hombre no podía ver más allá, no podía ir más allá de los límites que le habían sido implantados por ese ser, por esa divinidad que les había dicho: el día que ustedes coman de este árbol, morirán. El día que ustedes coman de este árbol, serán expulsados, serán vistos como seres malvados. Ahora bien, cuando dice que la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que del día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. ¿Era malo que los ojos se abrieran? ¿Es malo que los ojos de una persona se abran? ¿Es malo que una persona pueda ver más allá del estado material, del simple hecho de ser un ser material? ¿Es malo eso? Ciertamente los ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedor del bien y del mal. ¿Por qué era malo que el hombre se elevara sobre su condición de ignorancia que tenía dentro del huerto del Edén y se elevara a un conocimiento divino, sagrado? ¿Por qué era malo que el hombre volviera a su esencia divina y se transformara en un ser divino, en un Dios? ¿Por qué era malo eso? Si el punto principal de todas las religiones, tanto del judaísmo, del cristianismo, del islam, del hinduismo, es que el hombre pueda elevarse y ser uno con el Creador, como decía Jesús, que para mí es uno de los grandes iniciados. Jesús decía: el Padre y yo uno somos. Entonces, ¿por qué era malo que el hombre comenzara a disfrutar de la naturaleza divina? ¿Por qué era malo que el hombre comenzara a disfrutar del conocimiento? Por lo menos en hebreo se dice Etz Adaat Tov Bara, el árbol del conocimiento del bien, que es Tov, y del mal, que es Ra. Ahora, ¿cómo supo? Más adelante hay una contradicción que dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno, pero si el hombre solamente conocía el bien y el mal después de comer el árbol, ¿por qué la mujer sabía que el árbol era bueno? ¿Cómo sabía que era bueno si no sabían lo bueno y lo malo? Es decir, que sí sabían, sí conocían que existía lo bueno y lo malo, pero no lo podían experimentar por la ceguedad de sus ojos. Entonces, ¿qué trajo la serpiente según el texto bíblico? Voy a hacerlo literal. ¿Qué trajo la serpiente al hombre? Según el cristianismo nos trajo el pecado y la muerte y la devastación y todo lo malo que había en el mundo, lo trajo la serpiente. Pero analicémoslo de esta manera. Si cuando Adán y Java comieron, dice acá, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y comió. Si el hombre, al comer de ese árbol, alcanzó sabiduría, inteligencia y capacidad de experimentar que era un ser objetivo, un ser individual, un ser con capacidad de poder desarrollarse intelectualmente y de poder profundizar más allá de los límites que le habían sido impuestos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? ¿Algo malo o algo bueno? Porque si el hombre dentro del jardín del Edén era solamente un ser ignorante, que solamente vivía labrando la tierra, cuidando los animales, desnudo, como una bestia, como un cavernícola, entonces si lo vemos de esta manera, ¿qué hay en lo que sucedió con estas personas allí? ¿Qué hizo la serpiente? Despertó al hombre y el hombre avanzó a una condición mejor. Porque no podemos decir nosotros que vivir desnudos en un huerto, comiendo manzanas y viviendo como animales, durmiendo en el piso sin capacidad de crear, de construir civilizaciones, sin capacidad de construir ciencia, es una mejor vida, la de ellos, del pasado, que la que tenemos nosotros. Sería una estupidez decir que yo no quiero vivir aquí en este mundo, que tengo internet, que tengo computadoras, hay edificios, que hay automóviles. Yo me quiero ir a vivir allá en el tiempo de las cavernas, porque esa era la condición en la que Dios, el Dios bíblico, o el Dios que nos mostraron dentro de la Biblia, quería tener al hombre. Como un ser totalmente ignorante, viviendo en las cavernas y viviendo en un huerto, comiendo manzanas y frutos sin capacidad de desarrollar la inteligencia. Cuando el hombre comió el fruto, que la serpiente fue la que impulsó al hombre a comer el fruto, en ese momento los ojos del hombre fueron abiertos. Y el hombre comprendió que era capaz de romper los límites que habían sido impuestos por este Dios. Y volvemos a la cultura sumeria. Para los que ingresan recientemente, estamos haciendo un análisis comparativo entre la Biblia, el relato bíblico de la serpiente, y el relato de los sumerios acerca de los Anunnakis. Cuando los Anunnakis crearon al hombre, lo crearon para ser esclavo y no querían que el hombre se convirtiera en uno de ellos con sabiduría y con inteligencia. Dice el relato sumerio que cuando el hombre desarrolló esa capacidad intelectual tan profunda que los dioses, los Anunnakis, se dieron cuenta de que eran tan inteligentes, ahí es donde vino el deseo de los dioses de destruir al hombre. Porque ya el hombre
Era capaz de valerse por sí mismo. El hombre ya sabía que no podía ser esclavo de los dioses, que tenía que liberarse de los dioses y decirle a los dioses, no, un momento, está bien, me crearon, pero ahora yo estoy consciente de que tengo la capacidad también de ser un ser objetivo, un ser individual, un ser independiente, con capacidad, con razonamiento, con capacidad de elegir entre el bien y el mal, con capacidad de crecer intelectualmente y con capacidad de romper los límites que ustedes como dioses me han impuesto. Esta es la historia sumeria. Cuando lo analizamos con la historia bíblica, la historia judeocristiana nos dice a nosotros, que nosotros tenemos que vivir, que el estado real o el estado de verdadera paz o de verdadera armonía es cuando el hombre vive como Adán, en la ignorancia, sin la capacidad de evolución.